Buenas tardes, gracias por la invitación. Como ya mencionaron, el título de mi trabajo es La frecuencia del síndrome hepatopulmonar en pacientes mexicanos con cirrosis hepática, y hay que recordar que existen 3 complicaciones pulmonares asociadas a la cirrosis hepática, de las cuales la más frecuente es el síndrome hepatopulmonar, el cual lo vamos a definir como un defecto de oxigenación manifestado por un gradiente de presión de oxígeno alveolar arterial elevado en pacientes que tienen dilataciones vasculares intrapulmonares, que tienen cirrosis hepática o hipertensión portal, y hay que recordar que este síndrome puede ocurrir con cualquier grado de enfermedad hepática. La prevalencia del síndrome reportada es heterogénea, ya que varía desde un 4 a un 47%. Probablemente el porcentaje más aceptado es el de 5 a 30% de forma general en todos los pacientes con cirrosis. Sin embargo, otras series lo han mencionado de 10 a 41% en pacientes hospitalizados y de 10 al 20% en candidatos a trasplante hepático. Recordar que para el diagnóstico tenemos una tríada diagnóstica que va a estar formada por la enfermedad hepática o la presencia de la hipertensión portal, demostrar un aumento en el gradiente de presión de oxígeno alveolar arterial corregido para la edad y, por último, demostrar la dilatación vascular intrapulmonar, para lo cual tenemos 2 opciones: realizarlo mediante un ecocardiograma contrastado o un gamagrama perfusorio, y de el ecocardiograma contrastado transtorácico sería el de primera elección. Y por último, el tratamiento, sabemos que el trasplante hepático es nuestra única opción terapéutica, ya que ha demostrado una mejoría significativa en la hipoxemia en más del 85% de los pacientes, y aquellos pacientes que tienen una hipoxemia severa, menor de 60 mililitros de mercurio, son elegibles para trasplante con excepción de puntos del MEL. Sin embargo, si esa hipoxemia ya es menor de 50 mililitros de mercurio, ese paciente tiene alta mortalidad posterior al trasplante, por lo cual estamos hablando de que tenemos una ventana para trasplante hepático entre 50 y 60 milímetros de mercurio. La razón de realizar este estudio fue, uno, que sabemos que la prevalencia de la cirrosis y sus complicaciones van en aumento, tanto por los baby boomers como por la epidemia de obesidad que tenemos actualmente, y existe muy poca información de este síndrome comparado con las otras complicaciones de la cirrosis hepática. Para darnos una idea, para el 2016, en las citas de Medline, ascitis tiene más de 15,000, sangrado varicial más de 5,000, síndrome hepatorrenal más de 2,000, pero en síndrome hepatopulmonar no tenemos ni 1,000. Y por sí solo este síndrome es una causa de mayor mortalidad. Pacientes con la misma función hepática con el síndrome tienen una media de sobrevida de 24 meses y sin el síndrome 87 meses. Entonces, por eso que tenemos que recordar nuevamente las complicaciones pulmonares de la cirrosis hepática. El objetivo del estudio fue determinar la frecuencia del síndrome hepatopulmonar y, como objetivos secundarios, describir la frecuencia de ciertas características clínicas, la severidad del síndrome, la utilidad de la oximetría de pulso para diagnosticarlo y la relación que existe entre la severidad del síndrome hepatopulmonar y la severidad de la cirrosis hepática, para lo cual hicimos un estudio transversal analítico en el antiguo Hospital Civil de Fray Antonio Alcalde en Guadalajara, en el periodo de mayo de 2015 a octubre de 2016. Incluimos pacientes con diagnóstico de cirrosis hepática que se encontraron hospitalizados en el servicio de gastroenterología y que fueran mayores de 18 años de edad. Excluimos a aquellos pacientes que tuvieran alguna enfermedad pulmonar ya conocida, como tuberculosis, EPOC, asma, enfermedad pulmonar intersticial, además de valvulopatías cardíacas, insuficiencia cardíaca, y aquellos que tuvieran una hemoglobina de menor de 7 gramos sobre decilitro, una radiografía de tórax con afección tanto a parénquima o a pleura. De esta forma tenemos que todo paciente hospitalizado se le realizaba historia clínica, examen físico, cálculo de Child, cálculo de MEL, y realizábamos una oximetría de pulso tanto en sedestación como en decúbito supino. Si esa oximetría era menor o igual de 94%, los llevábamos a una gasometría arterial con cálculo del gradiente de presión de oxígeno alveolar arterial, y si esta resultaba elevada, realizábamos un ecocardiograma contrastado transtorácico. Si evidenciamos la dilatación vascular intrapulmonar, entonces concluíamos un diagnóstico de síndrome hepatopulmonar, el cual lo clasificamos en 4 según el grado de hipoxemia, según ya los estándares de la literatura internacional. Utilizamos el paquete estadístico SPSS versión 15, además de promedio, mediana, desviación estándar, así como frecuencia y porcentaje. Y se realizó una correlación de Pearson para establecer si la severidad del síndrome está asociada con la severidad de la cirrosis hepática, medida tanto por Child-Pugh y MEL. De esta forma, evaluamos 127 pacientes hospitalizados con el diagnóstico de cirrosis hepática y tuvimos que excluir 63, la mayoría por presencia de neumonía, y al final incluimos 64 pacientes. Vemos en esta tabla las principales características de los pacientes con una edad de 51.1 más o menos 11.7, la mayoría fueron hombres y la mayoría se encontraba con una enfermedad hepática avanzada, ya que estaban en Child-BC o un MEL mayor de 15.
Nuestra etiología principal fue alcohol en el 69%, seguido de virus hepatitis C 11%, posteriormente enfermedad hepática grasa no alcohólica, mixta y alguna otra etiología posterior. Los diagnósticos de hospitalización, como vemos, la mayoría fueron por una descompensación de la cirrosis hepática. En primer lugar, sangrado tubo digestivo alto en el 41% y de forma descendente, lesión renal aguda, encefalopatía hepática, infección, ascitis grado 3 y hepatitis alcohólica. Entonces vemos que estamos hablando de una muestra de cirrosis hepática avanzada y además descompensados. De los 64 pacientes incluidos, 19 tuvieron una oximetría menor o igual de 94, de estos 16 pacientes un gradiente de presión de oxígeno alveolo arterial elevado y de estos 13 pacientes el diagnóstico de síndrome hepatopulmonar que correspondieron a un 20.3% de la muestra total. Los hallazgos clínicos, lo más frecuente fue la disnea en el 50%, posteriormente hipocratismo digital 19%, también 19% platipnea y nada más el 12% tuvo ortodeoxia. Sin embargo, 50% de los pacientes se refirieron totalmente asintomáticos. En cuestión de la severidad, el 54% fue moderada, seguida de severa, muy severa y por último leve. En cuestión de la utilidad de la oximetría de pulso para diagnosticar el síndrome hepatopulmonar, con un punto de corte menor o igual del 94%, tuvimos que se diagnosticó correctamente al 90.6% de los pacientes con el síndrome. La sensibilidad obtenida fue del 100% y la especificidad de 88%, con un valor predictivo de 68 y negativo del 100%. En la relación entre la severidad del síndrome hepatopulmonar y la severidad de la cirrosis hepática, medida por la correlación de Pearson, obtuvimos que para un Child-Pugh la RO fue de 0.23 con P no significativa y para Mel RO de 0.15 nuevamente con una P no significativa, por lo cual concluimos que no hay una correlación entre la severidad del síndrome y la severidad de la cirrosis. En este estudio concluimos entonces que la frecuencia del síndrome hepatopulmonar en nuestra población de pacientes cirróticos mexicanos fue de 20.3, estamos dentro de lo que reporta la literatura, y la mayoría con una severidad moderada. El síntoma más frecuente fue disnea, sin embargo, cuidado, hasta un 50% estuvo asintomático y no demostramos ninguna correlación entre la severidad de la cirrosis hepática ni la severidad del síndrome hepatopulmonar. La saturación de oxígeno medida por oximetría de pulso es un método de escrutinio muy accesible que tiene una adecuada sensibilidad y un alto valor predictivo negativo que nos permite descartar con seguridad el síndrome hepatopulmonar y de esta forma restringir o seleccionar mejor al paciente que le deberíamos hacer una prueba más invasiva o costosa como es un ecocardiograma contrastado y una gasometría arterial, ya que estos pacientes serían entonces con una hipoxemia significativa. Y por último, no olvidar que es una excepción para una excepción para trasplante en cuestión del MEL y que este síndrome debe ser buscado con oximetría de pulso en todo paciente que tenga enfermedad hepática crónica sin importar lo avanzada de la enfermedad ni la ausencia de las manifestaciones clínicas del síndrome. Gracias, doctora. Muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta, comentario? Doctor Krsanovich. Al doctor, luego el doctor Po. Hola, solo una pregunta. ¿Cómo hicieron el diagnóstico diferencial de cortocircuitos intracardíacos cuando tienes tu positividad en ese 20.3% de hepatopulmonar? Perdón, doctor, ¿cómo? Tú haces tu eco, ¿Sí? te da positividad, pero ¿cómo me descartas que no son cortocircuitos intracardíacos y son hepatopulmonares? Por el tiempo en el que se produce el paso del contraste hacia la aurícula izquierda. Generalmente en un cortocircuito que si fuera intracardíaco veríamos el contraste en los primeros latidos y en síndrome hepatopulmonar lo observamos del cuarto latido en adelante, entonces así se hacía un diagnóstico diferencial que no hubiera cortocircuitos intracardíacos. Doctor Po. Muy interesante estudio. Llama la atención la alta prevalencia detectada porque la mayor parte de las publicaciones internacionales hablan de una prevalencia entre el 4 y el 8%. ¿Cómo es que en Guadalajara salió tan alto? ¿Qué factores crees que pudieran explicar esta inusual alta prevalencia hepatopulmonar en cirrosis? Aunque muchas publicaciones también han reportado que la severidad de la cirrosis hepática no va de la mano en cuestión de la prevalencia del síndrome hepatopulmonar, como vemos en la mayoría de este estudio, nuestros pacientes casi todos eran Child B, Child C o un MEL mayor de 15. Entonces yo creo que sí pudiera haber alguna relación entre lo avanzado de la enfermedad y la presencia del síndrome. Sin embargo,
publicaciones más recientes, 2013 a la fecha, sí están reportando la frecuencia del síndrome con porcentajes mayores, como puse al principio, hasta un 30%, algunos de los reportajes más actuales. Doctor Malé. Yo sería cauteloso en una de su conclusión final, porque das el valor predictivo negativo en una prueba que era la exclusión de por sí misma, o sea, traducción. Para estar completamente seguros, habrían de haber estudiado con ecocardiograma todos, para estar seguros que fuera un valor predictivo negativo, porque a esos pacientes no los estudiaste. Entonces, obviamente, en los pacientes con hipoxemia, pues sí es importante, ¿no? Pero en esos pacientes que no estudiaste, probablemente, si los hubieras hecho ecocardiograma, habría pacientes con síndrome hepatopulmonar que no tuvieran hipoxemia. Entonces, yo sería cauteloso en esa conclusión final. Sí, totalmente de acuerdo. Gracias, doctor. Doctor. También llama un poco la atención con respecto a la pregunta previa, que es una prevalencia alta. Creo que podría estar impactando de que se utilizaron o que se incluyeron para el estudio exclusivamente pacientes que estuvieron hospitalizados y que probablemente es lo que hizo que esta prevalencia fuera mayor que con respecto de que si se hubieran incluido pacientes tanto ambulatorios como pacientes hospitalizados. Okay. Sí, pudiera ser un conjunto de entre pacientes hospitalizados y pacientes con enfermedad hepática avanzada, descompensada, que encontramos una prevalencia alta. Sin embargo, está dentro de lo reportado por la literatura internacional. Como mencionaba al principio, en una serie exclusiva de pacientes hospitalizados, la prevalencia fue del 10 al 20%, entonces no estamos tan lejos de lo que se está reportando fuera de México. Muchas gracias, doctora.